Atento aviso para las alumnas y alumnos de secundaria. Los programas de regreso a clases Aprende en Casa 2, que verán a continuación, son de repaso de los aprendizajes del ciclo escolar anterior. Por ello verán que se les plantean algunas preguntas. No es necesario que las respondan, pero si les interesa contestar alguna de ellas, seguramente les ayudará a fortalecer sus aprendizajes. Recuerden también que cuentan con sus libros de texto para apoyar este repaso. Disfruten de la programación. Programa 50. Manifestaciones artísticas en el México contemporáneo. En este programa conocerán un panorama de la cultura nacional en las décadas recientes. Las manifestaciones artísticas que México ha aportado a la cultura nacional e internacional se han caracterizado por contar con una gran variedad de artistas, movimientos y corrientes que confirman nuestra riqueza cultural. Influenciadas por el acontecer social, político y económico del país, la literatura, el cine, la plástica y la música en México han tenido su propia historia y desarrollo. Las letras, por ejemplo, pasaron de la literatura de la onda de los años 70 a la generación de la crisis en los últimos años del siglo XX. El cine, por su parte, transitó por periodos de escaso apoyo económico en los años 70 hasta un resurgimiento que le da a la cinematografía nacional un segundo aire de calidad y creatividad que le ha permitido competir en el mercado internacional de la cinematografía. La música, por su parte, amplió su oferta de propuestas, grupos e innovaciones de particular trascendencia para las nuevas generaciones, dando muestra de su adaptación a los nuevos tiempos. En la plástica, existen propuestas que forman parte del amplio escenario artístico y cultural, generándose nuevas corrientes artísticas. Hablar de la cultura en México es lanzarse a un inmenso océano de propuestas, nombres, cambios, alternativas y movimientos. Yo creo que estamos viviendo un buen momento en el que está aumentando la lectura. Está surgiendo en este país una generación amplia de nuevos lectores porque están buscando pensamiento crítico. Por los mismos caminos por los que llegas a la literatura, llegas al cine. Lo que pasa es que el cine tiene menos prejuicios, está más asociado a la idea de la diversión. Conforme te vas acercando al cine, vas descubriendo que te gusta cada vez un cine más complicado. Vas pasando del cine más simple de hormiguitas, arañitas, elefantitos azules que bailan, al cine que cuenta historias. Yo creo que el cine mexicano vuelve a estar viviendo un buen momento. Es una combinación entre que un grupo de creadores ha logrado pegar y entrar en el gran cine de Hollywood y que hay una inquietud, interés por parte de autores mexicanos. Tenemos una generación de autores y de directores muy potentes. Tenemos un montón de actores brillantes y hay un montón de historias que contar. Yo había dejado de ver cine mexicano después de la década de los 70s, aunque había estado muy encandilado al principio con películas como las de Leduc o las de Casals y luego Gabriel Retes, autores que les recomiendo que los sigan y los persigan. Pero luego llegó esta nueva generación, para mi alegría y mi sorpresa, donde uno descubre que no solo tienen cosas que contar, sino que las cuentan muy bien técnicamente. He seguido el cine de Del Toro con gran placer y continuamente encuentra uno descubrimientos. Hay nuevos formatos. El cine se puede llevar a tu casa a través de las videocaseteras y hay un montón de clubs donde puedes y de videoclubs donde puedes ver películas sin que te cueste. No es nada difícil organizar grupos entre cuates y conseguir una videocasetera y hacer tu propio cineclub. Un cineclub no es nada, es un grupo de gente que se reúne a ver cine, las películas que les gustan y luego a comentarlas y sacarles más sabor todavía del que las películas ya tienen. Vive un gran momento el cine mexicano, aprovecha, lo está contando las historias que te están pasando, que estás viviendo y hay una reflexión en ellas sobre el mundo que te rodea. Importantes transformaciones sociales desde 1970 a la fecha trajeron a la vida pública nuevos actores que luchaban por la defensa de los derechos civiles y políticos.
En los últimos años, una gran cantidad de mujeres escritoras, investigadoras, ensayistas, cronistas y periodistas han ido cambiando las tendencias y las visiones de las letras, el arte y el periodismo en los últimos 30 años. En esta transformación han participado muchas mujeres de reconocida trayectoria, generaciones y estilos diversos que han ido consolidando su presencia en el país. Con sentido crítico, algunas comunicadoras han ganado terreno en el mundo de la información. En las letras, artistas contemporáneas están plasmando nuevos estilos que revelan la profunda creatividad femenina. En el terreno musical, además de las numerosas propuestas populares, las mujeres presentan innovaciones que trascienden las fronteras por su calidad, diversidad e innovación. En el ámbito científico, también las mujeres mexicanas han mostrado su capacidad e ingenio. Un libro te cambia la vida, te transforma, te llena de nuevas posibilidades. Y también te preguntan de repente, bueno, ¿que los libros pueden cambiar el mundo? Y digo, a tanto no sé si un solo libro transforma una sociedad, pero lo que sé es que este efecto continuo de transformación que el libro produce en la mente de los lectores está ahí. Muchas veces, cuando tienes 12, 13, 14, 15 años, asocias lectura a flojera, a obligación, a castigo, a la necesidad de pasar un examen. Y te lo estás perdiendo, porque lo que es evidente es que eso no es leer, eso es estudiar. Leer es otra cosa, leer es tomar un libro por placer, por voluntad y descubrir que ahí hay un mundo. Si tienes 13 años y vives en Chalco, una novela de piratas de la Malasia te va a transportar durante el tiempo que estás leyendo. Se va a hacer una especie de cónica donde te vas a meter dentro y vas a irte a otro mundo. Leer significa ser otros mientras estás leyendo. El que abre la puerta del mundo de los libros y de la lectura encuentra un camino, y ese camino va a ser para siempre. No conozco a nadie que sea un lector que diga, me aburro. Siempre habrá un libro buenísimo esperándote a la vuelta de la esquina. El problema es cómo encontrarlo y cómo descubrirlo. Y un poco salirte de las obligaciones de la educación formal para encontrar los caminos de la lectura. En México, después de muchos años de estar preguntándonos por dónde abrir puerta a un adolescente para la lectura, hay una docena de autores y escritores que te dejan entrar. Pero hay novelas como Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, como De Perfil de José Agustín, o mis propias novelas de la serie de Elga Lavanderos, que son caminos de entrada a la literatura. La literatura mexicana no solo se escribe y se lee en español, también en las 62 lenguas indígenas que se hablan en el país. Esta literatura es una herencia de origen prehispánico que hoy en día se sigue preservando y que ha sido una herramienta de los pueblos indígenas para seguir transmitiendo su visión de la vida. Los mayas, por ejemplo, tienen en la escritora Briseida Cuevas a la mejor exponente de poesía indígena. Los zapotecos de Oaxaca son otro ejemplo de la tradición literaria, siendo Andrés Enestrosa uno de sus máximos exponentes. Natalio Hernández, por su parte, manifiesta desde la lengua náhuatl su sentir del alma, reflejando madurez y oficio. La cosmovisión del mundo huichol se reconstruye en los cuentos de Gabriel Pacheco, que escribe en su lengua materna para reflejar lugares, personajes y pedacitos de cultura, costumbres y tradiciones. Totonacos, nahuas y mestizos de la Sierra Norte de Puebla también han quedado plasmados en un libro de versión trilingüe. Como reconocimiento y estímulo a la literatura indígena, en el año de 1993, la UNESCO instituyó el Premio Nezahualcóyotl de Literatura, el cual ha servido como aliciente para el desarrollo y expresión de la riqueza literaria de las lenguas y culturas indígenas. Mi gran descubrimiento es las posibilidades de escuchar otras músicas. Llegué tarde a la música clásica a pesar de los intentos de mi abuelo de educarme. Pero cuando la descubrí me apasionó. Yo soy de los que escriben mis novelas con Wagner a todo volumen, dándole potente. Hay en el mundo del sonido otra inmensa puerta abierta.
El chiste sería acercarte a ella sin prejuicios y entrarle por todos los lados, ¿no? No cerrarte y decir, no, a mí eso no me gusta esto, eso no me gusta lo otro. El gusto es algo que se construye. Amigos, no se les olvide, el gusto es algo que se construye, no viene hecho. Y vas descubriendo y abriendo puertas. Luego ya decides si las quieres cruzar o no las quieres cruzar. En el terreno cultural existen expresiones artísticas que buscan estar a la vanguardia y la innovación. A partir de la segunda mitad de los 90, varios artistas mexicanos han realizado propuestas digitales en las que la computadora no es una herramienta más, sino que conceptualizan el arte digital como género con sus propias búsquedas y especificidades. Estas propuestas han traspasado las fronteras de México hacia el mundo y viceversa, de modo que el campo cultural refleja un país rico en propuestas artísticas de reconocida calidad. Al mismo tiempo, la música, la danza, la literatura, las artes plásticas, las artesanías, el teatro, entre otros, reciben la influencia de un mundo globalizado en el que se conocen e incorporan propuestas culturales de otras partes del mundo. Sin embargo, en algunos casos cabe preguntarse si esta influencia enriquece de manera creativa o las manifestaciones culturales de otros países se incorporan a las propias simple y llanamente sin mayor tratamiento que la simple copia.